momento ya estamos en cabina con el señor Enrique Castillo, tal como lo habíamos anunciado, periodista y analista político en principio, para analizar la presentación del gabinete Otárola ayer en el Congreso de la República. Recibió el voto de confianza, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que se viene para nuestro país? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se prevén los escenarios a futuro? Señor Enrique Castillo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días a ustedes, gracias por esta invitación. ¿Qué escenario pueden esperar los peruanos a partir de la decisión de la mayoría en el Congreso de la República de darle el voto de confianza al gabinete Otárola? Hay algunas preguntas que hacerse en este momento a partir de esa presentación. La primera es si la presidenta o la presidente Dina Boluarte respalda plenamente la posición del primer ministro. A ojos vista de lo que ha ocurrido anoche, una cosa interesante es ver la posición decidida del premier, que desde anteanoche parecía el jefe de gobierno. Sí. No hay presencia de la jefe de Estado y no sabemos si ella en este momento tiene un respaldo absoluto a su primer ministro. Que eso sería una pregunta interesante de saber en este momento. ¿Cuánto hay de respaldo o cuánto hay de temor en Dina Boluarte en un momento como este? O sea, eso es importantísimo. Lo segundo es... ¿Qué piensa usted, perdón? Es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo, pero el hecho de que ella no haya aparecido ni anteanoche ni ayer es un indicador de que ella o no está muy comprometida con la posición del primer ministro o le asalta temor, incluso por lo que ha ocurrido ayer y la investigación que se le ha abierto por un tema tan fuerte como es el de genocidio. Un segundo tema que es interesante, y es la segunda pregunta que hay que hacerse, es... Muy bien, el primer ministro ayer, al margen de posiciones, hechos, se ha presentado con una posición de mano dura. Pero la mano dura tiene un momento de aplicación y de ahí tiene que tener un complemento. Y ese complemento, tan necesario, no lo hemos visto ayer en ese discurso, no lo hemos sentido, no lo hemos escuchado en ese discurso. Tan es así que Puno no ha sido beneficiario de muchos de los programas que se han anunciado ayer. Y algunos congresistas han señalado precisamente eso, la ausencia de algo para ese sur que está reclamando. Jania Pérez de Cuellar anunció programas importantes de agua y saneamiento. Claro, ¿no? para Juliaca, Puno pero y digamos que localidades. era un gesto importante Sí. ayer. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, muy bien, el primer ministro ha optado por esa línea de mano dura, pero ¿qué complemento existe? Porque un gobierno no puede vivir de mano dura todo el tiempo. ¿Cuál es el complemento que se necesita? Para mí esas dos preguntas son fundamentales. ¿Qué cosa piensa Dina Boluarte? ¿Y cuál es la segunda etapa o cuál es la alternativa? ¿Cuál es esa otra mano que va a enfrentar las protestas? Lo que estamos viendo es, como conversábamos fuera de micrófonos, una tensa calma en este momento en Ayacucho, en Tacna, en Madre de Dios, en Apurímac, otros que se están a la expectativa. Cusco, ¿no es cierto? Como estamos viendo, obviamente se van a cancelar los vuelos porque no va a haber pasajeros que puedan entrar al aeropuerto. Entonces, hay esa tensa calma. Eso, ¿cómo se va a complementar o de qué manera el gobierno va a reaccionar para una segunda etapa que ya no sea solo la represión? Esas son preguntas importantes. Bueno, pero parte de eso ha sido ya mostrado en el plan de reactivación económica. Hay un interés en impulsar proyectos y destrabar obras, ¿no? Porque están ahí. Para el caso del sur, por supuesto, Magestivo es uno de los más importantes, pero no es el único. Y hay el reconocimiento de que es un escándalo de que no se haya distribuido gas a las regiones cercanas a Camisea, que es el origen del gas, que si llega a Lima. Todo eso son fallas estructurales que se han hecho por sus sucesivos gobiernos, ¿no? Sí, pero quiero recordarte, Fernando, que el destrabe de los proyectos es un discurso de muchos gobiernos, sí, de muchos primeros ministros, y nunca lo alcanzaron, ¿no es cierto? O sea, sucesivos ministros han tenido ese discurso y no se ha logrado por dos razones. Primero, por una administración pública que es una rémora y que requiere de no solamente cambios estructurales, sino cambios profesionales que puedan manejar bien eso. Y hoy tenemos un Estado
que está lleno de gente lamentablemente incompetente que todavía no ha sido reemplazada. Y en segundo lugar, requiere también de cierta tranquilidad. El inversionista no mira solamente la parte de los papeles. El inversionista también ve el clima social. Y ese clima social, esos proyectos, muchos de esos proyectos tienen que ver con el sur precisamente. Los proyectos mineros, por ejemplo, tienen que ver con el sur. Entonces, claro, muchos inversionistas se preguntan, muy bien, ¿yo cómo hago? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo invierto si en este momento ya tienes dos tipos de incertidumbre? El mediano plazo, que en el Perú es 3 meses, ¿no es cierto? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar el adelanto de elecciones? O sea, esa es una duda que todos tenemos. En principio es un tema pendiente para marzo, que ¿no? debería adelantarse precisamente para evitar la incertidumbre. Y hay un segundo tema que tiene que ver con, muy bien, se adelantan las elecciones y en un año, ¿qué en un año? En 6 meses ya tengo candidatos en plena campaña electoral. Y una inversión no se hace para dentro de 6 meses. Una inversión se hace para dentro de 5, 10, 20, 30 años. Entonces nadie invierte dinero ni se mete a empujar proyectos si no sabe qué va a pasar en los próximos 3 meses, 6 meses y en año y medio que vienen las elecciones. Y un tema interesante también es que, por ejemplo, hemos hablado en estos días del Consejo de Estado. Hemos hablado del Acuerdo Nacional. Quedémonos un ratito en el Consejo de Estado, por favor. Se supone que se reúnen para coordinar, para tratar de concertar. Es parte de la concertación que el Tribunal Constitucional dé una norma donde permite que los terroristas condenados, por ejemplo, pasen a ocupar cargos públicos o puedan postular. Bueno, pero no se puede concertar temas que están en curso en la justicia. No digo eso. Lo que estoy diciendo es... No se puede tolerar que el Congreso o que el Ejecutivo dé su opinión sobre una materia que los jueces tienen que decidir. Sí, ¿no? está bien, pero tiene que haber algún tipo de... Por mucho que nos hiera esa sentencia. Está bien, claro. Pero tiene que haber algún tipo de visión país. O sea, y no solamente se trata de aplicar la ley. Si aplicáramos eso, ¿no es cierto? Entonces diríamos, sí, pues, ayer han tenido los votos suficientes para blindar a un violador. Los votos mandan, pero no se trata de eso. Es decir, no solamente se trata de que los votos manden, es que es condenable lo que ha pasado ayer en el Congreso. Entre las 21 mujeres que han blindado a un violador. Sí. ¿No es cierto? Algunas notables, Entonces, como la ex fiscal Gladys Echaíz. Así es, entonces... Con argumentos jurídicos, como siempre, naturalmente. De acuerdo. Entonces, hay una serie de temas que tienen que ver con visión país que yo me pregunto, no es que se concerten, no es que se negocien, pero por lo menos tenemos que tener una mirada de conjunto de decir, bueno, vamos a aceptar, no vamos a aceptar que los terroristas, una vez que salgan de la cárcel, sean o no sean factibles de asumir la presidencia de la República, por ejemplo. ¿Qué puede haber motivado a los congresistas para abstenerse a votar por la inhabilitación de Freddy Díaz? Solo en la cabeza de ellos se puede entender un acto como ese. Realmente es inexplicable. Bueno, había votado él a favor de Perú Libre y de Castillo en los últimos tiempos. Bueno, son favores que se devuelven. Muy bien, pero ¿y entonces por qué Gladys Echaíz, que estaba en contra de Perú Libre y de Pedro Castillo, vota o se abstiene? El suyo sí es un caso difícil. O sea, y hay varios otros casos, ¿no es cierto? Entonces son 21 que se abstienen. Entonces, hay ahí, como digo, varios elementos que hacen ver y decir, bueno, cada uno está, no digo jugando su partido, pero teniendo la interpretación o su interpretación de los hechos. El Congreso tiene en este momento una responsabilidad muy grande. Enorme, enorme, sin duda. No solamente por lo que ha pasado ayer, que hace que la gente odie más al Congreso, sino porque además tiene en sus manos esto del adelanto de elecciones. Si en cualquier momento, sea ahora o sea en marzo, no se alcanzan los votos. ¿Ustedes se imaginan qué puede pasar? Tenemos ante un problema, sí. Enrique Castillo, muchas gracias por analizar los problemas y por anticipar lo que podría suceder si se toman decisiones desafortunadas. Muchas gracias por su presencia acá. Que tengan muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.